Saludos para todos. Mi nombre es Lina Rosa Zúñiga Hernández. Soy estudiante del doctorado en educación de la UPEL y a continuación voy a presentar la vinculación y aplicación del método de educación comparada en mi investigación doctoral titulada Aproximación teórica sobre la producción textual en estudiantes de educación básica secundaria, una hermeneusis desde la praxis pedagógica del docente de lengua. En primer lugar, voy a hablar de lo que es la educación comparada. Es una disciplina académica que estudia los sistemas, las políticas y prácticas educativas de diferentes países o regiones con el fin de comprender sus similitudes y diferencias y generar conocimientos que contribuyan a la mejora de los procesos educativos a nivel global. En otras palabras, lo que busca es aprender de las experiencias educativas de otros lugares para orientar la toma de decisiones, las reformas educativas y la práctica pedagógica. Entonces, la educación comparada tiene un método que es un procedimiento sistemático que permite analizar y contrastar hechos, políticas o prácticas educativas de distintos contextos con el propósito de explicar las causas de sus similitudes y diferencias. Este método no se limita a ver qué país lo hace mejor, sino a interpretar los fenómenos educativos en su contexto social, cultural, político y económico. El procedimiento es un proceso riguroso y estructurado que combina métodos cualitativos y cuantitativos. Se puede seguir varios modelos, pero uno de los más conocidos es el de Bereday de 1964, que establece 4 pasos o fases fundamentales que son las que voy a explicar a continuación. Entonces, la primera fase es la de descripción. Aquí se recopilan los datos y se presentan los datos sobre los sistemas o fenómenos educativos a comparar. Su objetivo es tener una base objetiva y amplia de información. Como segunda fase, la fase de interpretación, se analizan los datos en su contexto histórico, social, político y cultural. Su objetivo es comprender las causas y condiciones que explican el fenómeno. La tercera fase es la justaposición, que ya es la comparación propiamente dicha. Se colocan lado a lado los casos para identificar similitudes, diferencias, patrones o tendencias. Su objetivo es establecer comparaciones significativas. Y como última fase está la de conclusión. Aquí se extraen las conclusiones y posibles lecciones aplicables a otros contextos o a la mejora del propio sistema educativo. Su objetivo es aplicar el conocimiento comparativo para mejorar la educación. Bueno, ahora sí, vamos con la vinculación y aplicación del método de educación comparada en mi investigación doctoral. Como ya lo dije, aproximación teórica sobre la producción textual en estudiantes de educación básica secundaria, una hermeneusis desde la praxis pedagógica del docente de lengua. Bueno, hablaré un poquito sobre mi proyecto investigativo, el cual propone una reflexión crítica sobre el acto de escribir en el contexto escolar, asumiendo la producción textual como un ejercicio cultural, social y pedagógico que refleja las prácticas de enseñanza del docente de lengua. Este enfoque hermenéutico se interesa por comprender los significados y sentidos que los estudiantes atribuyen a la escritura, a la vez que busca interpretar las estrategias, metodologías y representaciones que los docentes movilizan en el aula. Entonces, la pertinencia de este objeto de estudio se hace más clara si se relaciona con las características y las dimensiones del sistema educativo tanto colombiano como latinoamericano. Me sirve muchísimo lo de trabajar la educación comparada. Bueno, las categorías de mi proyecto de investigación. En América Latina, bueno, tengo la producción textual, la praxis docente y la hermenéutica. En América Latina se observa que la enseñanza de la escritura enfrenta retos comunes. Hay bajos niveles de comprensión lectora, las prácticas pedagógicas están centradas en la repetición y la copia, y la formación docente muy a menudo carece de actualización metodológica. Comparar la experiencia colombiana, la que tengo yo acá, con otros países como Chile, México, Argentina, me permite advertir que
si bien existen políticas que promueven el enfoque comunicativo y la escritura como proceso en la práctica, aún persisten dificultades para trascender métodos tradicionales y dar espacio a la creatividad, a la argumentación, a la producción crítica de texto. Por lo tanto, este proyecto de investigación que vincula la producción textual y la praxis docente adquiere una relevancia doble. Eh, por un lado, contribuye a comprender las particularidades del contexto colombiano, identificando las fortalezas pero también las debilidades en la enseñanza de la lengua desde la voz misma de los actores educativos. Y por otro lado, también se inscribe en un marco regional en el que la escritura se reconoce como indicador clave de la calidad educativa. Por otra parte, la dimensión hermenéutica del proyecto se complementa con la dimensión comparada, porque al interpretar las prácticas locales, esto abre la posibilidad de dialogar con experiencias de otros países y construir horizontes de mejora compartidos. Bueno, la educación comparada trabaja desde unas dimensiones. Entonces, desde la dimensión social, la educación comparada permite ubicar el proceso de producción textual dentro de un entramado de condiciones socioeconómicas, familiares y comunitarias que inciden en las prácticas comunicativas escolares. Entonces, en este sentido, la comparación entre los contextos educativos de distintos entornos, ya sea urbano o sea rural, o de diversos estratos socioeconómicos, sociales, posibilita comprender cómo las desigualdades sociales y el capital cultural influyen en la adquisición de competencias escriturales. De esta manera, un investigador puede asumir la producción textual como un acto social situado, mediado por las interacciones, los discursos, los significados que circulan en la comunidad escolar. Esta lectura sociológica o esta dimensión sociológica fortalece la hermeneusis de la praxis docente al reconocer que escribir también es una forma de participación y construcción social. Entonces, bueno, pasemos a la dimensión política. Ya en el ámbito político, la educación comparada ayuda a comprender cómo las políticas educativas y lingüísticas determinan enfoques didácticos de la enseñanza de la escritura. Analizar comparativamente los lineamientos curriculares nacionales, las políticas de evaluación y las tendencias internacionales en alfabetización crítica o escritura académica permite a un investigador contrastar el marco normativo con la práctica real en el aula. Esto contribuye a develar tensiones entre la política educativa y la praxis pedagógica, así como a fundamentar propuestas de transformación sustentadas en una comprensión crítica de las decisiones políticas que afectan la enseñanza del lenguaje. Bueno, otra dimensión es la dimensión educativa. Desde la dimensión educativa, la educación comparada favorece el análisis de modelos pedagógicos, de estrategias didácticas y prácticas de aula aplicadas en distintos contextos. Para este proyecto, esta dimensión permite explorar cómo otros docentes de lengua en diferentes instituciones o países abordan la enseñanza de la producción textual, qué metodologías utilizan, qué tipos de textos privilegian, cómo integran la lectura, la reflexión, la reescritura en sus prácticas. Este ejercicio comparativo me permite ampliar la comprensión de la praxis pedagógica como experiencia situada y reflexiva, lo que refuerza la hermeneusis docente. Y por último, la dimensión cultural de la educación comparada aporta la comprensión de los saberes, valores, símbolos y formas discursivas que configuran la identidad lingüística y comunicativa de los estudiantes. Bueno, por último, entonces tengo las reflexiones que me ha dejado este trabajo. Primero, la educación comparada más que un método se constituye en una perspectiva que amplía la mirada del investigador hacia la comprensión profunda de las prácticas pedagógicas.
En el contexto de la enseñanza de la lengua me permite interpretar cómo los docentes construyen sus estrategias, sus concesiones de texto y sus modos de acompañar la escritura en el aula. Esta vinculación entre comparación y hermeneusis posibilita reconocer que cada práctica educativa encierra una intencionalidad, un marco de sentido y una forma particular de comprender la escritura como proceso cultural pedagógico. Segundo, el análisis de la producción textual en estudiantes de educación básica no puede desligarse del contexto social y educativo en el que se desarrolla. La educación comparada ofrece un marco de referencia para comprender que las dificultades o logros en escritura no son solo individuales, sino el resultado de políticas, de currículos y prácticas docentes que varían según el país, la región y el nivel socioeconómico. Tercero, la investigación hermenéutica aporta una lectura profunda del sentido que los actores atribuyen a la práctica, mientras que la educación comparada permite contrastar esas interpretaciones con experiencias internacionales. Ambas dimensiones, la hermenéutica y la comparada, se complementan en un ejercicio de comprensión, diálogo y un diálogo pedagógico que otorga voz al docente y al estudiante. Cuarto, desde la praxis pedagógica, el docente de lengua se convierte en un mediador entre las políticas educativas, las condiciones institucionales y las necesidades expresivas de sus estudiantes. La comparación de experiencias internacionales evidencia que los contextos más exitosos en producción textual son aquellos donde el maestro asume una postura investigativa sobre su propia práctica. Y por último, vincular la educación comparada con la investigación en producción textual posibilita la construcción de una pedagogía contextualizada capaz de integrar saberes locales con aprendizajes internacionales. Las prácticas exitosas de otros países pueden inspirar transformaciones, pero solo adquieren valor cuando son reinterpretadas a la luz de las realidades socioculturales de los estudiantes. Bueno, aquí tengo la referencia y muchísimas gracias por su atención.